voy a tener un elemento más de enseñanza. Después, a lo largo del día y mañana, tendré otro elemento más también de ministración, de un poquito de abrir los ojos. Y yo quiero que me sigáis a Mateo capítulo 13 y después también en Juan capítulo 1, Mateo 5, vamos a estar viendo algunos versículos. Y Mateo 13, un versículo nada más, esto es una predicación sencillísima, esto es un mensaje muy sencillo que dice así. Mateo 13, 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Fíjate qué sencillo, lo vuelvo a leer porque si no, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante. Es decir, siempre que Jesús quería enseñar una verdad, pues la comparaba con algo sencillo que todo el mundo entendía. Y dice que es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado, todo fue fermentado. La levadura es una cosa muy pequeña. Todos tenéis en casa levadura. Si no tenéis, pues vais a un supermercado, vais a ver que con un paquetito pequeñito, por ejemplo, en Mercadona vienen así en cubitos, ¿no? En cubitos de, si no, un sobre de levadura. Es una cosa muy pequeña, incluso muy barata. Es decir, nadie deja de tener levadura por lo cara que pueda ser. La levadura no tiene ningún problema, es muy barata. Pero el hecho de que sea barata no implica que tenga bajo rendimiento. El rendimiento es muy alto. Poco tiene un rendimiento de transformación muy alto. Lo cual quiere decir que hay cosas que valen mucho más de lo que cuestan. Nunca olvides eso. Y Jesús toma una parábola como imagen sencilla para enseñar una verdad espiritual. Y por eso toma la levadura. Una levadura que, aquí vemos 4 elementos en esta parábola, muy sencillas. Esta levadura es algo sorprendente porque tiene ese poder de transformación, tiene un poder de multiplicación, pero es una cosa que los judíos la veían como algo malo. La levadura se veía como algo que corrompía, al punto que en la Pascua se tomaban los panes sin levadura. Pero los fariseos más de pro, digamos que ellos tomaban el pan sin levadura siempre, porque ellos no querían contaminarse. Entonces lo sorprendente es que Jesús toma un elemento despreciado, un elemento negativo para la cultura judía, para hablar de algo positivo, el reino de Dios. El shock de la gente debió ser tremendo. Dice, ¿cómo? ¿Me está comparando lo que Dios hace con esto que es la levadura, que para nosotros es algo que ni siquiera queremos tomar para no contaminarnos? Evidentemente los criterios del mundo son totalmente distintos a los criterios de los cristianos, o en este caso de los criterios que Jesús tenía. El segundo elemento que aparece aquí en la parábola es muy sencillo. Dice que es una mujer. Es decir, que ya Jesús fue valiente para usar la levadura como ejemplo y de repente vuelve a hacer algo absolutamente loco. Y es que compara a Dios con una mujer. La mujer no tenía ni derechos. Su testimonio no existía. Si se veía un robo y una mujer había sido testigo, no valía, no tenía valor, ni siquiera en el sistema judicial. Y de repente Jesús está hablando del reino de los cielos y la comparación que tiene de Dios es el de una mujer. Es decir, viene a romper muchos esquemas. Por eso cuando se acusa al cristianismo primitivo de misoginia, es decir, de odio a las mujeres, hay gente que no conoce lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba rompiendo muchísimos parámetros. Y dice que la mujer escondió, es decir, la palabra aquí que se utiliza para escondió es una palabra griega que significa escondió. Es decir, ocultó con intención, es lo que dice. Dice que la mujer ocultó con intención la levadura en medio de la harina. Entonces hay una intencionalidad. Es decir, es para que se mezcle, se oculta con intención. Es decir, la levadura fue puesta por Dios en la harina de forma intencional, no de forma casual. Todo esto tiene que ver con las células y los grupos de hogar y todas estas cosas. ¿Vale?
Es decir, que el propósito original de Dios, cuando está hablando de los reinos de los cielos, es leudar toda la masa, es decir, hacer fermentar toda la masa, y para eso es necesario esconder algo en medio de aquello que queremos transformar. Tiene que ser escondido con intención, intencionalmente. Es decir, la única manera en la que Dios sabía que podía ser transformado el mundo es meter, ¿verdad?, la levadura en medio del mundo, en medio de la masa. Así que yo soy de los que creo que la iglesia debe estar metida así, de forma intencional, en medio de la sociedad, en medio de la cultura, en medio de todas partes, para que esa cultura, esa sociedad sea transformada. No sé si habéis leído alguna vez el libro de la Odisea, pero todo esto suena al tema del caballo de Troya, ¿verdad? El caballo de Troya, un tipo que era muy inteligente, que se llamaba Odiseo. Odiseo tiene una idea tremenda. ¿Cómo voy a conquistar Troya? Entonces, los troyanos, que parte de lo que adoraban eran los equinos, los caballos, les regalan el famoso caballo de Troya, que dentro está hueco. Entonces dice, bueno, nos hemos rendido, lo que queremos es paz con vosotros, simplemente os regalamos este caballo que es un dios vuestro en forma de síntoma de paz, y nuestros barcos se alejan. Miren, vean cómo nos alejamos. Entonces se alejan, pero la noche anterior se había escondido medio ejército en la arena de la playa. Se enterraron y Odiseo tiene una idea. Nos enterramos, los barcos se alejan. Entonces, cuando por la mañana vean que los barcos se alejan y que delante de la puerta está el caballito famoso, dice, pues eso será un son de paz. Entonces entran, los de Troya hacen una fiesta tremenda por la victoria, tal, y todos ya saben la historia. Dentro del caballo habría un comando, ¿verdad? Muy pequeño, salen de ahí, abren las puertas, todos los demás salen de debajo de la tierra, de la arena, entran y conquistan Troya. Qué interesante. Yo creo que dadas las circunstancias que tenemos por delante en nuestra sociedad, la iglesia tiene que orar para que se levanten odiseos. Gente que tenga ideas creativas. Gente que sea capaz de ser insertada por Dios en medio de la harina, en medio para leudar, para transformar todo eso. Había un plan intencional en Odiseo y nosotros tenemos que tener planes intencionales. Por eso yo muchas veces digo que el modelo de trabajo que nosotros tenemos se basa en 3 palabras. 1, la compasión de Dios. 2, la intención. Todo es intencional y es de lo que os estoy hablando. Ser escondidos intencionalmente. Y en tercero, las relaciones. Todo lo hacemos a través de relaciones, como veremos después. El tercer elemento que está aquí es la harina. Vimos la levadura, que tiene ese poder transformador increíble, por poquito que sea. Vimos la mujer que esconde intencionalmente, pero ahora vemos la harina. Y dice que le escondió la harina escondió la levadura en 3 medidas de harina. 3 medidas de harina son más o menos 39 kilos de harina. La desproporción entre la levadura y la harina es enorme. Un poquito, es decir, es capaz de transformar 39 kilos de harina. Y es exactamente la desproporción que vemos entre lo mucho que nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que hacer frente a una sociedad que está absolutamente descristianizada. Incluso se ha hablado que en Europa ahora ya hemos acabado la etapa del postcristianismo, estamos en otra etapa, pero se habla de que una sociedad postcristiana, incluso anticristiana, es decir, vemos todo el desafío enorme que tenemos que tener frente a todo lo que estábamos viviendo y nos sentimos poquita cosa. Nosotros somos poca cosa. Pero nos obviamos el potencial que tiene la levadura. El potencial que tiene un grupo de gente, como eran los primeros cristianos, eran nadie. ¿Sabes quién era Jesús frente al Imperio Romano? Nada. ¿Sabes quién era Jesús frente a lo grandioso del templo? El templo de Herodes era impresionante. Incluso los discípulos decían a Jesús, mira qué templo, mira qué piedras. Jesús, no va a quedar piedra sobre piedra. Por cierto,
Profecía que se cumplió literalmente. Porque el artesonado del techo, todo del templo, era de oro. Cuando los romanos, el general Tito llega, había 1 millón de personas en Jerusalén celebrando la Pascua, aprovecha ese momento, cierra la ciudad, la sitía, y bueno, fue terrible. Se empezaron a comer hasta los bebés, dice Flavio Josefo. Fue terrible lo que pasó allí adentro. El último reducto, cuando entran los ejércitos romanos en Jerusalén, el último reducto es el templo. Se meten en el templo cabía 1 millón de personas, imagínate qué templo. Columnas de 30 metros de altura. Eso era impresionante. No cabía en la cabeza que eso no pudiera quedar piedra sobre piedra. Pero ¿qué pasó? Cuando queman el templo, se achicharran allí vivos montones de personas, cae todo el oro que estaba en los techos, cae, se derrite y cae entre las rendijas de las piedras, de las grandes piedras del solado del templo. Oye, cuando acaba todo eso, los romanos levantaron una a una todas las piedras para sacar el oro que había dentro. No quedó piedra sobre piedra. Cuando la gente ve el muro de las lamentaciones, piensan que eso era parte del templo. No, eso era el cimiento, lo que sostenía que la pared no cayese, que el muro, digamos que la montaña no cayese. Esa es una pared de un cimiento, era como el sótano, no tiene nada que ver con el templo. Jesús, la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra se cumplió literalmente. ¿Qué quiere decir? Alguien que es nada a nivel humano, que es nadie, es capaz de ser levadura y transformarlo todo. Ahora, yo quiero decirte que la levadura por sí mismo no tiene ningún valor. La levadura tiene valor cuando cumple su función. Si la levadura no está metida en la harina, no transforma nada. Es decir, levadura, si la metes con levadura, no trabaja, no funciona. La levadura, para que tenga valor, tiene que estar insertada en la harina. Es decir, la levadura que somos nosotros, los hijos de Dios, para que tenga valor, tiene que estar insertada en el mundo, en aquello que quiere transformar. No sirve de nada tener que las iglesias sean un almacén de paquetitos de levadura. Porque hasta ahora la medida del éxito de una iglesia era si tenía muchos paquetitos de levadura. Como si vas a una estantería en un supermercado y ves, 100 paquetes de levadura, qué éxito tenemos. No vale de nada. ¿De qué vale tener 100 paquetes de levadura si no van a leudar la masa? La levadura tiene sentido cuando entra en contacto con aquello que quiere transformar. ¿Quieres transformar una sociedad? ¿Quieres transformar una comunidad? ¿O quieres transformar una familia? Y para que la levadura pueda dar efecto, se necesita contacto y tiempo. No funciona así. Tú le echas la levadura y dejas de noche o dejas unas horas y esa hora funciona. Es decir, cuando se mezcla la levadura, llega un momento en que ya no eres capaz de distinguir la levadura de la harina porque se ha mezclado completamente. Y quiero insistir, todo esto es la introducción a la predicación, ya sabéis cómo voy yo. Ya sabéis cómo, ya me vais conociendo. Quiero insistir en que Jesús, frente a lo gigantesco del imperio romano, frente a lo gigantesco del templo de los fariseos, Jesús es la levadura que lo viene a leudar todo. Uno puede cambiarlo todo. Uno, porque transforma a un grupo de hombres y mujeres que se convierten en discípulos y son capaces de enfrentar ese imperio. Ahora, si nosotros nos empezamos a comparar y decimos, sí, somos levadura, pero entonces es mejor ante lo gigantesco, cómo está la sociedad, qué perdido está el mundo y todas esas cosas que hacemos. Ante lo gigantesco es mejor encerrarnos en 4 paredes y no entramos en contacto. Entonces, la levadura no funciona. Y finalmente, el cuarto elemento que vemos en este texto es el resultado. Dice, hasta que todo fue leudado, es decir, la masa, el final del proceso de la levadura entrando en contacto con la harina, es decir, la iglesia, los cristianos entrando en contacto con el mundo, es el reino de los cielos. Dice, ¿a qué compararé el reino de los cielos? Es decir, tú y yo somos la levadura, la iglesia no es el reino de los cielos.
La iglesia no es el reino de los cielos. La iglesia es la levadura. Es el efecto que la iglesia tiene sobre el mundo. Es lo que hace que ese mundo, ahí podamos ver el reino de los cielos. Por eso Jesús decía, mira, dile a Juan, ayer anoche lo decíamos, ¿qué está diciéndole? Dile a Juan que está el reino de los cielos en acción. El reino de Dios está en acción. Fíjate, los cojos andan, los ciegos ven. Estamos hablando de milagros. A los pobres es anunciado en el Evangelio. Está hablando del efecto de la levadura en medio de un mundo perdido. Por eso, esta parábola nos insta al acercamiento a una sociedad y a unas personas que pueden tener inquietud de Dios, piensan que saben, tienen su trayectoria como yo he tenido y muchos de vosotros en la religión católica, eso que nada malo he aprendido, pero es puramente una formalidad. Entonces se nos insta al acercamiento, no al distanciamiento del mundo. Como muchas veces se nos enseñaba anteriormente. El mundo, ¡uy, qué peligro el mundo! ¿Cómo? El mundo es el objeto precisamente donde nosotros tenemos que ser levadura. Porque ser luz donde está encendida la luz, pues ya me dirás. Por eso, muchas cosas de las que yo podía entender que era ser iglesia, se vinieron abajo. Porque muchas veces veía que no lográbamos avanzar, no lográbamos impactar el mundo, ¿verdad? Porque simplemente yo estaba llamando, a ver si lo explico de otra manera. Si lo que yo llamo luz no echa fuera las tinieblas, tengo que reevaluar a qué estoy llamando yo luz. No vale decir, no, es que las tinieblas son muy tenebrosas. Cuando enciendes aquí la luz, las tinieblas se van. Sale el sol y no hay noche. Es decir, si lo que yo llamo iglesia no está echando fuera las tinieblas, ¿a qué estoy llamando yo iglesia? Y me descubrí que yo estaba llamando iglesia a tener las estanterías llenas de paquetitos de levadura. Por eso el mundo no era transformado y leudado. El mundo no pasaba, no había cambios. ¿Y qué tiene que hacer la levadura para transformar el mundo? Nada, ser ella misma. Es un poder inherente que está dentro de ella misma. Por eso, quiero leeros otros textos, si me acompañáis a Mateo capítulo 5, y vamos al Sermón del Monte. El Sermón del Monte abunda en este concepto, ¿verdad? Abunda en este concepto. Dice así el verso 13. Bueno, primero da las bienaventuranzas. Pues dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, básicamente es la misma enseñanza que estamos viendo en la parábola de la levadura. Podríamos hablar también de la parábola de la semilla escondida. Es el mismo proceso. Ahora, ¿qué pasa? Vivimos en una sociedad donde la harina, es decir, el mundo desproporcionalmente tiene tanto peso, y vivimos en una sociedad donde los valores han cambiado a una velocidad tan vertiginosa que nosotros muchas veces no logramos adaptarnos a la realidad de la harina que tenemos ahora, es decir, a la realidad de la sociedad que nos rodea. Mario Benedetti, famoso escritor, escribía de un amigo que le contó que en las calles de Quito vio una pintada que ponía: ahora que tenemos todas las respuestas, nos cambiaron las preguntas. Él escuchó eso e hizo famosa esa frase. Yo cuando leí esto, yo pensé en la iglesia. Ahora que tenemos las respuestas, resulta que las preguntas que se hace la gente son otras. Les hablas de pecado y dice, ¿qué pecado? ¿Qué es eso? La sociedad actual, se está hablando en Europa del postcristianismo, en España no hemos vivido eso, porque España en realidad nunca ha sido cristiana en un sentido, ha sido
católica en un aspecto. Las personas, junto con el rechazo al cristianismo, es porque han rechazado un sistema muchas veces de control es decir, como dicen los puertorriqueños, con el agua sucia tiraron el bebé también. Es decir, cosas malas que vieron de los que promocionan o hablan del cristianismo, pues no quiero eso y también tiro toda la enseñanza, filosofía que traía el cristianismo. Ahora, vivimos en una sociedad que actualmente ya se está hablando, los sociólogos, los constructores sociales hablan de que estamos en una etapa que se llama post-secularismo. España no estamos ni en el post, es decir, en España estamos en el secularismo muy avanzado, vamos siempre varias décadas por detrás del resto de Europa. Es para que me sienten, para que no me mareen en el camino, no es para poner el agua, ¿verdad? Sí, gracias. Que Dios te lo pague con una buena mujer. Ya le pago por adelantado. Gracias. Permitidme una reflexión. El postsecularismo lo está viviendo Europa en este momento, que dice que las ideas seculares, sobre todo después de la pandemia, se han venido abajo. No hay solución en el secularismo, entonces se está hablando del postsecularismo, que es una apertura breve, pero también de nuevo al mundo espiritual. Pero la atmósfera en la que nosotros vivimos en este momento es una atmósfera intelectual y sociológica completamente distinta. De lo que quiero es hablaros de la harina, ¿de acuerdo? Quiero hablaros del contexto en el que nosotros tenemos que ser cristianos. ¿Y por qué no funciona ya una iglesia basada en tener paquetitos de gente? ¿Entendéis? Tengo 100, 200, 300. Eso no funciona. Y ahora tenemos la tendencia peligrosísima de rechazar todo lo que no entendemos. Y muchas veces pasa con el cristianismo. Todo aquello que no entendemos lo demonizamos. Bueno, le pasó a Jesús, ¿os acordáis? Los fariseos, todos esperaban un tipo de Mesías. Vino un Mesías diferente y lo crucifican. Lo crucifican porque no se ajusta a la expectativa que ellos tenían de lo que iba a ser el Mesías. Pero la palabra de Dios se nos habla de que tenemos que ser entendidos en los tiempos, comprender los tiempos, ¿verdad? La famosa tribu de Isaacar. Entonces, ¿cómo son los tiempos que vivimos? Mirad, básicamente son 5 características que tenemos en los tiempos que vivimos hoy en día. La primera, sobre todo, este sector de aquí, los más jóvenes. Los más jóvenes son los que están viviendo esto de forma más fuerte. La sociedad en la que vivimos, para que entendamos cómo leudar la masa, la sociedad en la que vivimos primero es relativista. ¿Qué significa eso de relativismo? Pues el relativismo afecta a 2 cosas: al campo del conocimiento y al campo del comportamiento. ¿Qué significa el campo del conocimiento? El campo del conocimiento lo que viene a decir es que no hay verdades absolutas. Y si hubiera, sería imposible conocerlas. Es lo que viene a decir. Lo que viene a decir que lo que es verdad o es mentira simplemente es una construcción social. Este grupo de aquí considera que la verdad es una cosa y este grupo de aquí considera que es otra, y las 2 son buenas. En cuanto al relativismo, en cuanto al comportamiento, lo que viene a decir que el bien y el mal absoluto no existe. El bien y el mal es una construcción social. Es decir, lo que es bueno para ellos no tiene por qué ser bueno para ellos. Lo que es malo para este grupo no tiene por qué ser malo para este. Es decir, lo que es bueno o malo lo decide cada grupo social. Es decir, si este grupo cree que es bueno abortar, pues que aborten. Y si este grupo cree que es malo, ¿por qué se mete con ellos y les intenta imponer que no aborten? ¿Qué rollo es este? De que vosotros queráis imponer el criterio a los que están aquí. Entonces ellos dicen, el relativismo dice, si tú decides de alguna manera, y cuando dice el aborto puedo hablar del pecado, de la vida sexual, de cualquier área, que todo es relativo. Es decir, cada grupo humano decide qué es verdad o qué es bueno, qué es malo, qué es pecado o qué no es pecado, qué es verdad o qué es mentira. Al punto que incluso lo que unos dicen, eso es mentira, te dicen, no, es una verdad alternativa, que es lo que se llama la posverdad. Todo el mundo de la posverdad. Entonces te vienen a decir eso y te dicen, oye, si vosotros queréis guiaros por una ética y por una moral de unos hombres que hace 2000 años escribieron unos libros y, pues bien, pero yo tengo el mismo derecho que esos
hombres de hace 2000 años, a escribir un nuevo código ético y una nueva moral. ¿Quién me quita a mí ese derecho? Y nosotros, no, es que esto es la verdad. Que, oye, es tu verdad. El bien y el mal está definido por cada grupo. Y eso es el relativismo, la sociedad en la que vivimos. Un segundo aspecto de esa sociedad, os decía 5, es que la sociedad es pluralista. Los que somos más viejos del lugar ya entendemos lo que significa eso, ¿verdad? Porque vivimos en una sociedad globalizada, todo está globalizado, pero antes, y dices, tú debes de salir de las cuevas, poco más o menos, ya, poco más o menos de la cueva. Porque antes yo me crié de niño y de adolescente en una cultura una sociedad donde solo había una cultura, la judeocristiana. Solo había un modelo de familia, solo había un modelo de sexualidad, solo había una televisión, un canal de televisión, después ya vino la segunda. Bueno, yo recuerdo cuando la televisión era solo a partir del telediario del mediodía para adelante. Cuando abrieron las mañanas, la televisión, las mañanas, yo era un adolescente, debía tener 12, 13 años o algo así, recuerdo que decían las noticias que los ambulatorios habían bajado un montón de gente, ya no iba. ¿Por qué? Porque podía ver la tele por la mañana, cosa que antes no había. ¿Os acordáis de eso? Yo recuerdo que había solo una compañía telefónica. Sí, no me miréis como raro. No había más que una cosa de cada. No había más. No vivíamos en una sociedad plural. Hoy, la pluralidad está en todas las áreas. Diversos tipos. Bueno, televisiones, ¿cuántos canales tienes en cualquier televisión? Ya ni sabes lo que hay. Y ya ni siquiera televisión. Hoy ya son a través de si Netflix, que si HBO. Es decir, esto ha evolucionado mucho. Porque ya no te hace falta tener ni tele para ver la tele. No necesitas. Eso ha cambiado. Es decir, pero ha cambiado. Los modelos de familia, ¿cuántos modelos de familia hay? Legalmente la ley de familia establece 16 modelos de familia. Y a la que nosotros creemos que es la normativa se llama familia tradicional y se vende como algo obsoleto y raro. Pero si tú vives con tus gatos, se considera familia. Todo tipo de familias. 3 hombres, 4. Es decir, la poligamia, el poliamor, todas esas cosas están todas estupendas. ¿Y el sexo? ¿Queremos saber cuántos tipos de sexo hay? Si hay una pluralidad tremenda. ¿Y las identidades? Había ahí en el Parlamento Europeo un parlamentario alemán, dijo, bueno, fue a hablar, no sé, se puede ver en internet, se puede ver en YouTube. Entonces él saluda y le dan sus 10, 15 minutos que tiene que hablar para presentar la ponencia que fuera. Y entonces dice, bueno, señores, señoras, hombres, mujeres, y empieza a saludar ellos, bueno, todas las identidades que había y gastó sus 15 minutos solo en leer, saludar a todos, para que nadie se sintiera ofendido. Lo usó como una ironía. Dice, esto es una locura. Pero es como se sienten. Transexual lésbico, transexual homosexual. Es decir, un transexual lésbico, uno que conozco yo, que he podido predicarle, es un hombre que se siente mujer, pero siendo mujer le atraen las mujeres, pero es hombre. Y dice, no, es que soy lesbiana. Y dices, oye, en el camino hay un tornillo por el que se desconectó. En un sentido, es decir, no tiene, oye, para ese viaje no hacen falta esas alforjas, ¿no? Es decir, aquí tenemos ¿qué quiero decir? El mundo es plural y hay que respetar, porque es el pluralismo. El estilo de vida, incluso digamos que el modelo de vida que hay, ya ni siquiera el cristianismo, que era el nuclear, era el que estaba en el centro de la sociedad, ni siquiera es ya el más atractivo, ni el más gratificante. Hay otros. Ya la gente no quiere ser cristiana, porque cristianismo se iguala a dominación, a control, a que no puedo hacer lo que quiera. Es decir, vivimos en una sociedad absolutamente diversa y plural. El relativismo y la pluralidad tuvieron un hijito. Tuvieron como resultado una cosa que se llama la nueva tolerancia.
La nueva tolerancia, la tolerancia en la que yo fui criado, es una tolerancia que surge, la palabra tolerancia surge precisamente de las guerras de religiones. Llegó un momento, la famosa guerra de los 30 años, después hubo otra, pero bueno, de los 100 años, donde los protestantes y los católicos se mataban. Y todos llegaron a una conclusión y dijeron, oye, no podemos ir matándonos, vivimos en Europa, nos vamos a aniquilar. Entonces tenemos que tolerarnos. Tenemos que tolerarnos y entonces la tolerancia es, yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, creo que estás equivocado y tú crees que yo estoy equivocado, más te lo digo, pero convivimos, podemos convivir. Esa era la tolerancia en la que yo me crié. Es decir, que puedes convivir con personas que piensan distinto, viven distinto y se lo puedes decir, tú estás equivocado. La nueva tolerancia no es así, porque como hay muchos grupos humanos, cada grupo humano define lo que es la verdad e incluso puede haber verdades antagonistas totalmente diferentes. Todas las verdades son iguales y tienen la misma categoría. Por lo tanto, tú no le puedes decir a ellos que están equivocados, ni ellos le pueden decir a ellos que están equivocados, porque eso significa que eres un intolerante. Se espera que aunque tú no compartes mi estilo de vida, por lo menos la aplaudas. Yo no creo que sea bueno abortar para mí, pero defiendo tu derecho a abortar. Es lo que se espera en la nueva tolerancia. Y decirle a alguien que está haciendo algo incorrecto o que vive una verdad que es una mala verdad y que eso es una mentira, eso es absolutamente intolerante. Es la intolerancia mayor que hay. Se espera que tú aplaudas el estilo de vida de todos, aunque no pienses igual que ellos, no puedes decir tu verdad es equivocada. Dice, ¿por qué es equivocada la mía y no la tuya? Cada grupo humano tiene su verdad. La Universidad de Stanford, las universidades americanas fueron casi todas fundadas por cristianos ya en el siglo XVIII especialmente. La Universidad de Stanford, pues un joven en la Universidad de Stanford con unos valores cristianos tremendos, llevaba una camiseta que decía, solo Cristo salva. Y otro joven se le paró y dice, quítate esa camiseta. Y dice, ¿por qué? Me ofende. Si solo Cristo salva, quiere decir que mi verdad no es la correcta, quítatela. Dijo, no me la quito. Ah, no. Eso fue subiendo, porque hubo una denuncia, fue subiendo hasta no sé cómo se llama, pero el equipo de rectores y el equipo de la universidad, y se decide que nadie puede manifestar su verdad en público, porque manifestar tu verdad en público implica decirle a los demás que viven una mentira. Y todas las verdades son iguales. Prohibido predicar el Evangelio en una universidad fundada por cristianos para preparar ministros del Evangelio. Esta es la sociedad en la que vivimos. Por eso hoy los cristianos somos los mayores intolerantes que hay en la sociedad. Porque creemos que hay una verdad absoluta. Jesús dijo, yo soy la verdad. No es un concepto teórico, es una persona. Juzgamos la vida de los demás como pecado. Y no solo eso, sino que estamos llamados a predicarles a los demás la verdad que tenemos. Eso, ¿sabes qué es? Ser un intolerante mayúsculo. Y si esto no es fácil para mí, imagínate para ellos. Porque nosotros ya tenemos un recorrido de vida que ya me da igual. Pero alguien que tiene entre los 15 y los 25 años que construir su identidad y la presión social es tan fuerte. Por eso, en la nueva tolerancia, lo que define quién soy no es lo que creo, sino lo que vivo, lo que hago. Lo que hago define con lo que soy. Por eso tú no le puedes decir, en el mundo actual, decirle a alguien, no, Dios te ama a ti, pero no ama lo que tú haces. Venga, hombre, si Dios no ama lo que yo hago, es que no me ama a mí. Porque si yo vivo esto, si yo tengo una afinidad con alguien del mismo sexo y quiero compartir una vida con él, ¿qué es eso de que me ama a mí, pero no ama esto? Lo que yo hago define lo que yo soy. Leudar la masa no es fácil. Cuarto,
Estoy aquí. Después pasamos a la sala de suicidio y nos suicidamos colectivamente. No, es una broma. Lo estoy poniendo todo negro para traer la solución final, ¿vale? Cuarto, ¿cómo procesa hoy la sociedad actual, especialmente los más jóvenes, cómo procesan la realidad y la verdad? La procesan de forma distinta que una generación como la mía. Yo soy de la generación moderna. Después vino el posmodernismo, que son los jóvenes que cumplieron mayoría de edad con el comienzo del siglo, ¿no? Después vienen los millennials y la generación Z. ¿Cómo procesan la verdad actualmente? Nuestro sistema operativo, por decirlo a nivel mental, es distinto. El sistema operativo en el que yo me crío, es la forma de razonar, es que tú puedes llegar a la verdad como un conocimiento intelectual, y la verdad es un conocimiento intelectual, aunque tú no lo vivas. Es decir, ¿os acordáis que muchas veces se decía, yo qué sé, a veces los médicos fumaban en la propia consulta y te decían que no fumaras? ¿Verdad? O un padre a un hijo, no fumes que es muy malo, mientras él fumaba. Porque el conocimiento de algo, yo sé lo que es correcto, aunque no lo vivo. Y decías a alguien, entrevistabas a alguien por la calle y te decían, ¿usted es creyente? Sí, soy creyente, pero no practicante. Es decir, había la idea de que yo podía creer algo aunque no lo viviese, porque la verdad era un concepto intelectual. Entonces yo sé que esto es lo correcto, y aunque es lo correcto, yo no lo estoy viviendo. Actualmente, la forma, dicen los psicólogos, la forma de interpretar o digamos de integrar la verdad no va por ahí, no va por un concepto intelectual, sino que viene a través de la experiencia. Tú integras la verdad a través de experiencias. Entonces, tu experiencia es lo que define la verdad. Es decir, si yo vivo algo, eso es verdad. Y no me vale que me prediques lo que quieras si no veo que lo vives. Entonces, la predicación de la verdad sin que la gente vea un modelo de vida que eso es verdad, no llega a ningún sitio. Es una verdad más entre otras verdades. ¿Entendéis? Estos creen en esto, estos creen en esto y estos creen en esto. Es su verdad, como dicen en La Voz Kids. No, tú cantas porque esa es tu verdad, ¿no? ¿Qué rollo es ese de tu verdad ni qué rollo es ese? Pero bueno, en fin, ahora está muy de moda decir eso. Es decir, se necesita actualmente lo que se llama tener experiencias. Por eso tú ves, por ejemplo, analizas los procesos de elecciones. La gente no le importa si el que le está diciendo lo que va a hacer en el futuro es verdad o no. Lo importante es que es creíble porque yo lo estoy viviendo. Soy parte de este grupo que está gritando, sí, nos vamos a cambiar, America Great Again, otra vez vamos a ser grandes. Sí, aunque te digas, no sé si es verdad o no, pero soy parte de este grupo que lo está experimentando. La forma de entrar es distinta. Entra a través de la experiencia. No sé si conocéis la Fundación Santa María. Yo he sido un ávido lector de los estudios de la Fundación Santa María. Es una fundación sociológica que hay en España. Cada 10 años hace un estudio sociológico en España. Muy interesante, porque pregunta siempre las mismas preguntas. Entonces, ahora se puede consultar en internet. Yo compro desde los 90, unos tochos así que sacaban cada 10 años. Bueno, son manías mías, cada uno tiene sus cosas, ¿no? Entonces, me leía eso. Es interesante, por ejemplo, ver los procesos de cambio en la toma de decisiones de los adolescentes en España. Creo recordar que fue en el año 2009, si no me equivoco. A lo mejor me equivoco en las fechas, pero bueno, porque siempre son los años 9 que hacen el estudio de la decena de la década anterior. Preguntaba a jóvenes, adolescentes, qué influencia tenía a la toma de decisiones las tres instituciones básicas: la familia, la iglesia y la escuela. A la hora de tomar una decisión, ¿qué influencia tenía sus papás, el colegio, ¿no?, sus profesores, y aquellos que iban a misa, que eran creyentes, la influencia religiosa?
En ese tiempo, un 30%, dijeron, un 30% que tenían influencia en la toma de decisiones. Es decir, un 70% ya decía que no pintaba nada. 10 años después se hace la misma consulta y del 30%, solo el 3% dijo que era, a la hora de tomar decisiones era importante uno de esos 3 estamentos básicos. ¿Por qué? Dice, ¿y quiénes son los que te ayudan a la hora de tomar decisiones? Dice, el grupo de iguales, el grupo de pares, que se llama. El grupo de pares, ¿por qué? Porque ahí es donde experimentan, donde viven, donde encarnan una verdad. Pero nosotros, como iglesia, queremos transformar la sociedad a través de un mensaje absolutamente obsoleto. Había libros como Evidencias que exigen un veredicto, tremendos para mi generación, pero hoy no tienen ningún valor. ¿Por qué? Porque nadie comparte las premisas de las que surge ese libro. Las premisas están obsoletas. Si yo ya no creo las premisas de las que parte de lo que es verdad y no es verdad, es otra manera. ¿Y cuál es la manera? ¡Tachán! Seguimos por la tarde. Entonces, capítulo 2. Ahora la publicidad. Entonces, la quinta característica de la que hablan los sociólogos, cuando yo la leo, digo, me tocó la lotería. Como suele decir. ¿Por qué? Porque dice que en la sociedad actual, especialmente los más jóvenes, para poder creer en algo, fíjate que estamos hablando de experiencia, no de conocimiento, de experiencia, para poder creer en algo, en la atmósfera que estamos viviendo en este momento, que ya es de postcristianismo y se está hablando ya de postsecularismo, dice, se necesitan estructuras de credibilidad. ¿Y qué es una estructura de credibilidad? Es decir, en una sociedad donde hay tanta pluralidad, donde hay tanta competencia, porque todos quieren decir, lo mío es la verdad, etcétera, etcétera. Es decir, una estructura de credibilidad es aquel grupo humano o organización, lo que sea, que encarna los valores del estilo de vida que defiende. Yo recuerdo, no sé si vosotros os acordáis, seguro que conmigo sí, la Leche Pascual, ¿os acordáis de Leche Pascual? Que es una compañía española, inventó nada más y nada menos que la pasteurización en frío. Es decir, eso fue una revolución en los años 90. Entonces, ¿qué hacen ellos? Una compañía pequeñita, pero los tipos tenían odiseos, ¿verdad?, que pensaban de otra manera, hacen la pasteurización en frío, es decir, con lo cual puedes tener un yogur al aire libre que no se degrada y no hace falta frío ni siquiera, y entonces empiezan a hacer una campaña publicitaria en televisión que llamaban los publireportajes. No era un anuncio, era un publireportaje, era un reportaje que duraba en torno a los 2 minutos, una barbaridad. En vez de un anuncio de 20 segundos, 2 minutos. Entonces te empezaban a decir, Leche Pascual, entonces veías la compañía, todos con batas blancas. Nuestras investigaciones han hecho que ponían las vacas en los mejores prados. Hacemos esto, nuestro compromiso es este de aquí, este de más allá. Bueno, entonces te enseñaban todo el proceso de Leche Pascual, todo. Y decían, sí, al final te lo vine a decir, somos más caros, pero fíjese lo que vendemos. Entonces tú ibas al supermercado, entonces ibas a comprar leche para tu bebé y veías allí leche, la vaquita que ríe 50 céntimos. Y encima no reía mucho, estaba un poco seria, pero bueno, en fin, eso es otro tema. Y al lado, Leche Pascual, la misma, 1 euro. Y dices, bueno, es para mi niño. Y compras Pascual. ¿Qué estás comprando? Leche, no compras leche. Estás comprando credibilidad. Lo que estás comprando es credibilidad. Una estructura de credibilidad es eso. Es decir, esta gente me ha mostrado que los valores que tienen de cuidado, de producción, de sanidad, es decir, esta gente va en serio. Y como va en serio, yo les compro la leche. Una estructura de credibilidad es eso. ¿Por qué se desmorona en bolsa la Volkswagen apenas hace 3 años? Porque mintieron, falsificaron todos los datos de emisión de gases.
Estados Unidos le puso miles de millones de multa. En Europa no, porque si ponías la misma multa, se hundía la Volkswagen y con la Volkswagen se hundía Alemania. No se podía multar. Pero ¿qué sale a la luz? Que como no podían competir con la Toyota, que habían tenido un sistema de emisión perfecto, ellos no pudieron y mintieron en el proceso con un software que cuando le iban a medir el proceso, el software cambiaba y daba otra emisión de gases. La estructura de credibilidad de la Volkswagen se hundió. Después hubo que meter, especialmente Alemania, miles de millones para levantar esa empresa porque dependía muchísimas familias, etcétera, etcétera. Hoy la gente no compra cosas si no son creíbles. Una estructura de credibilidad es un grupo de personas que vive y encarna los valores que predica. Entonces, dice los sociólogos, las empresas y los grupos humanos que van a sobrevivir a este caos que está habiendo ahora son aquellos que viven y encarnan la verdad que predican. Entonces yo cuando leo esto, digo, señores, esto es. Por eso digo, nos tocó la lotería. Porque nosotros los cristianos, ¿cuál es la clave? La clave está en predicar. La clave está en encarnar, en que nosotros vivamos, seamos como familias, una estructura de credibilidad, seamos creíbles. Que aquello que predicamos lo vivamos. Por eso Jesús dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. El resto del Sermón del Monte es simplemente explicando cómo ser una estructura de credibilidad. El resto del Sermón del Monte lo que nos explica es cómo vivir coherentemente con lo que decimos que predicamos. Es decir, es el concepto de Juan, que os dije que os iba a leer el Evangelio de Juan, y en Juan 1, el Evangelio, cuando dice, Juan 1:14, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne, se hace Jesús, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Porque pues por la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, aquí el texto cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, ya lo sabéis porque estáis muy bien enseñados, simplemente es que dice que habitó entre nosotros. El texto dice literalmente que hizo su tienda en medio de nosotros. Es decir, Él vino a habitar en medio de nosotros, hizo su tienda y todo el mundo podía ver quién era Jesús. Fíjate, los fariseos tenían la verdad, pero no la vivían. Es decir, el mundo tal y como era en aquel momento es muy parecido al nuestro en este momento. Ellos tenían la verdad. La ley dice que a esta mujer hay que apedrearla porque adulteró. Eso era la verdad. Pero dice que la gracia y verdad vinieron por Jesucristo 2 veces. Ese orden no es aleatorio. El orden es que primero manifiestas la gracia de Dios. A un mundo que está absolutamente perdido, que está harto de escuchar verdades y predicaciones, necesitan ver la gracia de Dios. ¿A través de qué? De pequeñas comunidades que encarnan los valores del reino. Si tú vas a una reunión como esta o vas a una iglesia el domingo, es imposible ver que esas personas encarnan los valores del reino. ¿Cómo es la opción que tenemos para que la gente vea cómo somos? Abriendo nuestras casas. En nuestra casa, mira, esta es la sala que tengo, no tengo otra, esta es la cocina que tengo, pero esto es lo que yo vivo. Es decir, estoy encarnando el Evangelio, abriendo lo que llamamos esos grupos de hogar, donde anticipamos el reino de Dios, se está anticipando y alguien puede ser parte y dice, oye, esta gente vive lo que cree. Y estás pasando un mal momento, déjame orar por ti. ¿Pero tú crees que hay un Dios que puede actuar? Sí, lo creo. Lo creo que puede actuar aquí. Y si tu familia está en la China, puede actuar incluso en la China. Dicen, estos están pirados. Pero cuando pase un momento difícil, se van a acordar del pirado, que vive lo que cree. Por eso Jesucristo, su énfasis
no fue un énfasis de conocimiento intelectual. La verdad la trajo a través no de un conocimiento intelectual, sino de una experiencia. Es decir, es algo diferente. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo que pasa es que en el mundo al que veníamos antes, el cristianismo era un concepto filosófico, un concepto que puedo creer o dejar de creer. No, a mí eso no me interesa. Y no conocen al verdadero Jesús. No lo conocen porque el Jesús que se presentó era un Jesús lleno de normas, un Dios que controla todo, te dice lo que es bueno, lo que es malo. Es puramente algo que te controla. Por eso la evangelización de hoy en día, la apologética, es decir, la forma de predicar hoy en día, no es de argumentos. Es de vidas cambiadas. Es como le pasó a aquel ciego en Juan capítulo 9 que dijeron, Jesús le sana de la ceguera, un ciego de nacimiento. Y él dice, ¿era profeta el que te sanó? Él dice, mira, yo sí es profeta, sí, no lo sé. Yo solo sé una cosa, que yo antes estaba ciego y ahora veo. Eso es incuestionable. Es decir, una vida cambiada y transformada es una cosa incuestionable. Esa es nuestra apologética, es nuestra forma de que la levadura empiece a leudar toda la masa. Por eso necesitamos crear comunidades, pequeñas comunidades. Tenemos una iglesia grande que nos reunimos los domingos, pero después necesitamos ser parte de una pequeña comunidad. Si yo solo soy parte de la iglesia grande, pero no soy parte de esa pequeña comunidad que anticipa el reino de Dios, que manifiesta el reino de Dios, lo que va a ocurrir simplemente es que cuando predico a alguien, le predico la verdad, pero sin gracia. Lo que tenemos que transmitir primero es la gracia, el amor, el afecto, la oración, el cariño. Y después se quedan para escuchar de dónde viene esa gracia, ese amor, ese afecto y cariño, que no es de nosotros, es de una persona que vive en nosotros. Por eso, en la modernidad, podías tener la verdad y no practicarla. Hoy eso está muerto. Y por eso, muchas iglesias no crecen. Porque están ancladas en un modelo eclesiológico del pasado. Por eso el modelo que hablamos de modelo celular no es una cuestión de organización. No es una cuestión simplemente de metodología, ahora en grupos pequeños. Está anclado en un sistema que comprende lo que está pasando en el mundo en este momento. En un sistema que va a darle a nuestra generación más joven un sentido de pertenencia, una forma de penetrar al mundo. Por eso no puedes separar lo que crees de lo que vives. No se puede separar. Si no vives lo que crees, no tienes la verdad. No hay verdad en eso. No la hay, en absoluto. Por eso un pequeño grupo de personas absolutamente convencidas de lo que creen son capaces de transformar el mundo. En los años 70, un grupito de pirados, porque eran pirados, a finales de los 70, se ataban a los altos hornos, se ponían delante de balleneros que querían cazar ballenas. Eran los ecologistas. ¿Quién hacía caso a los ecologistas? Ni caso. Un grupo de pirados, sociológicamente, cuando un grupo humano es capaz de vivir y mantener lo que cree, porque esa gente se lo vivía de verdad, es capaz de vivir y mantener lo que cree durante 10 años, la sociedad empieza a escuchar los argumentos. En otros 10 años, toda la ley se establecen ya los parámetros legislativos para cambio. Hoy no hay ley en España, en todo el mundo occidental, que no sea el tema ecológico y de conservación de la naturaleza sea transversal. ¿Cuántos años han pasado? 50. Bueno, antes de los 50. En 30 años ya se habían cambiado los sistemas políticos o legislativos en cuanto a la conservación de la naturaleza. ¿Quién lo consiguió? Un grupo pequeño. Era levadura que leudó toda la masa. ¿No lo entendéis? ¿Quiénes eran los cristianos cuando empezaron? Un grupo pequeño era levadura que leudó toda la masa. Las implicaciones para nosotros como iglesia son tremendos.
Por eso nosotros podemos no mirar lo imposible de la tarea, sino que tenemos que ver que hemos sido desplazados por el mundo otra vez. ¿Cómo empezó el cristianismo? En los márgenes de la cultura. Hasta hace 2 días éramos el centro de la cultura. Y llegó el secularismo y nos lanzó de nuevo a los márgenes. Es justo el sitio idóneo. Hemos vuelto al origen. Hemos vuelto al lugar que tenemos que pertenecer. ¿Y cómo se transmite eso? A través de mi casa, de la tuya. A través de abrir tu casa, abrir tu vida, de compartir tu pan, compartir tu vino, compartir tu tiempo. A través de que vean tus vecinos, tus amigos y tus compañeros de trabajo que nuestra fe no es un asunto de domingo. Ah, sí, la estructura religiosa, bueno, antes yo iba a la católica, ahora voy a la evangélica. Eso es un rollo. Nosotros vivimos lo que creemos. Y por eso tenemos esta estructura que llamamos células, grupos de hogar y todo eso. Es vital, es esencial que las iglesias se transformen en comunidades que son estructuras de credibilidad. Estructuras de credibilidad. Y la gente va a confiar en personas así. Por eso el Sermón del Monte no es nada más que un sermón que anima a ser una estructura de credibilidad. Y los profetas actuales, que son los sociólogos y filósofos sociales, dicen que esas personas que viven así son los que van a sobrevivir a un mundo caótico. El ejército americano, después de la caída de las Torres Gemelas, ya un poco antes, estableció lo que se llama el entorno Buca. No sé si escuchasteis hablar de eso. Bueno, el entorno Buca hizo un análisis de la sociedad que se tienen que enfrentar en Estados Unidos. Dice que es volátil, el mundo que vivimos es volátil, hoy está algo y mañana desaparece. En inglés uncertainty, que es incierto, no hay certezas, es complejo y es ambiguo. Vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Y vuelve a hacer un análisis de esa sociedad del entorno Buca y dice, no, la única forma de penetrar a una sociedad que está en un entorno así es con comunidades que sean creíbles. Para lo bueno, pero hay comunidades que son creíbles para lo malo. Gente que por su fe se inmola, se mete una bomba y se inmola. Para lo malo funciona. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Simplemente decir, ay, es que somos tan poquita cosa. Frente a un mundo tan grande, mira el Imperio Romano, mira el templo, maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Y resulta que estaba allí el creador del templo en medio de ellos. Vamos a orar.